Ahora nos acompaña el señor Miguel Llanos Romero. Él es miembro de la Comisión Consultiva de Trabajo y el doctor Jaime Quesquén, socio del estudio de Checopar. Vamos a hablar con ellos sobre la nueva Comisión Consultiva de Trabajo y los puntos que se van a comenzar a tratar pronto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. Buenas noches. ¿Qué tal? En el mes de enero se creó esta Comisión Consultiva y, digamos, me gustaría primero entender cuál es el objetivo de esta comisión y cómo forma parte del Ministerio de Trabajo. Señor. Sí, el 19 de enero de este año se ha nombrado la Comisión Consultiva. La Comisión Consultiva es un organismo que está en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo. Establece de que la señora ministra puede nombrar a personas de su confianza que puedan llamarlos en un determinado momento para poder solicitar un asesoramiento, una consultoría, un tema de planificación en el tema laboral o algo parecido, ¿no? Son varios miembros, entre ellos hay algunos dos exministros que conozco, están personas de estudios grandes, tenemos ahí al autor excongresistas también, ¿Cuál es que el han jugado un principal... papel importante en su trabajo que han desarrollado ellos, ¿no? Digamos, cada uno de ustedes entiendo que tienen, digamos, como miembro de la comisión, algunos puntos importantes que quisieran poner sobre la mesa para, digamos, conversar. ¿Cuáles son los puntos más importantes? No sé si ustedes ya se conocen, ¿cuáles son los puntos más importantes que quisieran ustedes poner sobre la mesa y que deberían estar viéndose en esta comisión? Es que ello depende de la ministra es la que va a tratar de ver qué puntos, ¿no? Podemos ver nosotros y podemos dar nuestra opinión. Sin embargo, yo tengo en cartera varios puntos porque el desarrollo de nuestro trabajo nos ha llevado a ver algunas partes importantes de las normas, ¿no? De algunas deficiencias, algunos aspectos que, por ejemplo, para nosotros asesoramos a organizaciones sindicales y trabajadores. Vemos, por ejemplo, en el tema de laboral, vivimos un poco un mundo de las desnaturalizaciones, por ejemplo, de los contratos de trabajo, desnaturalizaciones de la intermediación y de la tercerización. En ese campo hay bastante, que el Ministerio de Trabajo cumple una función muy importante. Hay inspecciones importantes que han comprobado desnaturalizaciones de los contratos de trabajo, de la intermediación. Para ir o hablar en un lenguaje más claro, trabajadores que son contratados para guardería o limpieza, por ejemplo, están en la producción de una empresa, que no sería correcto. Hay una desnaturalización de la intermediación. Y en la desnaturalización de la tercerización también. La tercerización es un instrumento muy importante para el desarrollo de las empresas, es necesario. Una empresa se asocia con otra y va a progresar, va a desarrollarse más, va a hacerse más competitiva. Pero en esos contratos entre la empresa principal y las empresas que contrata hay, pues puede haber algunas deficiencias, unas desnaturalizaciones, por ejemplo, ¿no? Inclusive, bueno, también se ha visto el mismo tema de los contratos que son, deberían ser indefinidos y no son indefinidos, sino los hacen por temporal y no cumplen, entiendo, ni siquiera las regulaciones, los estándares que deberían tener. Me gustaría entrar en un tema que es importante, que es el SUNAFIL, lo que va a ser la creación del SUNAFIL. Me gustaría entender primero cuál es, señor Quesquén, el objetivo que tiene esta superintendencia, este SUNAFIL. La creación de la SUNAFIL en realidad debería ser uno de los temas centrales del trabajo de esta comisión consultiva. Se trata de una norma recientemente aprobada que crea una entidad muy parecida a la SUNAT en el ámbito tributario, que va a tener como finalidad principal fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales a nivel nacional, con criterios uniformes que puedan establecer predictibilidad a todas las empresas del país y que por tanto lo que se resuelva en Tumbes con el mismo criterio se resuelva en Iquitos o en Tacna, y de esta manera generar seguridad jurídica en las empresas y también en los trabajadores sobre cuál es la posición del ministerio. Además de, sin duda, hacer un sistema inspectivo mucho más potente en fiscalización y en sanción. Pero lo importante, y creo que esto no hay que olvidar, es que el Ministerio de Trabajo tiene dos roles fundamentales: la fiscalización, pero también la promoción del empleo. Entonces, no por fiscalizar nos olvidemos de que hay un factor importante, que es generación de más empleo, que debería considerarse. ¿Y por qué digo esto? Porque otra de las funciones que debe asumir SUNAFIL es la orientadora. Y esto pasa mucho por la supervisión en aquellas empresas que son informales y que hoy no tienen un cumplimiento adecuado
y que es hacia donde debería apuntarse realmente la fiscalización. Por ejemplo, hoy uno de los cuestionamientos a la SUNAT es que no se amplía la base tributaria. No esperemos que en algunos años estemos pensando que la SUNAFIL solamente fiscaliza las grandes empresas, pero sigue siendo la informalidad el principal problema del país, informalidad que evidentemente más se presenta a nivel de la mediana y pequeña empresa, que es hacia donde no se fiscaliza. Pero poco podría ser, digamos, la SUNAFIL directamente para por sí misma, digamos, hacer una base de empleo mayor, ¿no? O generar, digamos, menos empleo informal y tratar de que se formalice, ¿no? Entiendo que es más para un tema de supervisión, pero, digamos, de promoción, el ministerio es el llamado a hacer eso, ¿no? Más que la SUNAFIL. Hay dos comisiones consultivas, la comisión consultiva relacionada a la promoción del empleo y la comisión consultiva relacionada a trabajo. Nosotros, en este caso yo soy de trabajo, no hay otra comisión relacionada a la promoción del empleo. Pero en cuanto se refiere a SUNAFIL, es importante, por ejemplo, algunas experiencias que tenemos nosotros, ¿no? La fiscalización en las inspecciones. Nosotros hemos tenido trabajos en la que los inspectores de Lima han tenido que ir a provincia para hacer las constataciones correctas, digamos, hemos visto resolución, los señores inspectores del Ministerio de Trabajo son muy buenos y han realizado inspecciones importantísimas, que han comprobado desnaturalizaciones, por ejemplo, de tercerización. Entonces, pero luego eso no se abastecía y los inspectores de las regiones hacían las inspecciones, pero ellos dependen del presidente de la región. Entonces, el control del Ministerio de Trabajo se había alejado un poco, de manera que hay inspecciones ahí que no se realizaban correctamente, pero SUNAFIL creo que va a cubrir ese aspecto, va a controlar a nivel nacional, como lo dice el doctor, esas inspecciones, esos trabajos que se tienen que hacer con el mejor criterio, porque nuestro país se está desarrollando y están viniendo las empresas y se presenta, eso es positivo, eso es muy bueno, pero hay veces se presentan problemas, como esto de las desnaturalizaciones que hablabas tú, y que no permiten a un trabajador desarrollarse, sino el trabajador va a estar constantemente en la incertidumbre de tener o no de tener estabilidad laboral. Claro. Entonces, pero el problema, y como bien lo comentaba el señor Cujé también, es que, digamos, existe este desbalance de ambos lados, porque la predictibilidad no solamente es para el empresario o para el trabajador, es para ambos a la vez. Es decir, el trabajador tiene que entender, digamos, que se están cumpliendo todas las normas laborales, pero por otro lado la empresa tiene que entender también perfectamente claro cuál es el panorama, y si el Ministerio de Trabajo no le pone claro el panorama, pues va a haber siempre, digamos, posibles contingencias en el futuro. Y lo que he visto, digamos, un poco en las entrevistas que han pasado con respecto al tema laboral es que, y a ver, corrígeme si me equivoco, es que falta bastante información de detalle dada por el Ministerio de Trabajo hacia las empresas en general para que no ocurran estas especies de limbo. Le voy a poner un caso en específico que en algún momento lo hemos comentado con invitados. Por ejemplo, el caso de la REMIPE. Es decir, ¿en qué momento va a ser, digamos, una empresa sale de la REMIPE para pagar los beneficios a los trabajadores, digamos, como pequeña empresa? Y habían dos posiciones, unos que decían, bueno, se toma a partir de la fecha, digamos, del mes en que se tomó la REMIPE, no, otro decía, no, se toma a partir de enero o del año, otra posición era, se toma un año adicional luego de haber cumplido los 2 años, digamos, con el aumento con mayores trabajadores o ventas. Y hace poco llamamos al Ministerio de Trabajo para que venga y nos absorba la luz, y nos dijeron, bueno, vaya al Ministerio de Producción, ellos tienen que ver este tema. Y bueno, el Ministerio de Producción tampoco no puede venir. Pero es eso, es decir, falta mayor información de detalle para ambas partes para que finalmente se logre el objetivo que se quiere. Lo que pasa es que, claro, el tema orientador es importante en el Ministerio, y cuando me refiero a la orientación no solamente es en cómo actúa el Ministerio, sino cómo el Ministerio entiende las normas y cómo debería hacer entender también a los ciudadanos, incluyendo a los trabajadores, sobre cómo se aplican la legislación y qué derechos tienen dentro del marco de la legalidad, sin duda. Pero también pasa por el servicio público, o sea, crear una institución como SUNAFIL puede ser muy bueno, pero no va a tener eficacia en la medida de que no se trate o que no conlleve un servicio público real. Y eso significa tener funcionarios de carrera, capacitados, que más que la sanción como objetivo, piensen en el servicio público, y por eso yo hablaba mucho de la orientación, pero esto supone también capacitación, especialización que no se consigue de la noche a la mañana. Se trata de funcionarios públicos que deben actuar dentro del marco de la legalidad y por ende esa va a ser la garantía desde el sector privado para que actúen en el marco constitucional. Las empresas que incumplen deben ser sancionadas,
pero también deben tener claro cuál es el marco en el que actúan y cuáles son las multas y cuáles son los criterios con los que se les va a sancionar. Ese mínimo de predictibilidad pasa porque los funcionarios actúen de manera capaz, de manera especializada. Pero insisto, no es un tema que se va a lograr con la simple creación de la entidad. Es un tema que se tiene que trabajar, como en muchas entidades, con el servicio público, con la carrera del servidor público, con esta ley del servicio civil, que es un tema horizontal, que no es capaz, o que no solamente tiene que ver con el tema del Ministerio de Trabajo, sino con todas las entidades públicas. Agregando lo que dice el doctor, es muy importante lo que acaba de señalar, pero también nosotros queremos agregar algo. Queremos agregar el tema, por ejemplo, de que yo soy o somos una organización sindical que hacemos un reclamo de desnaturalización de tercerización. Nosotros planteamos el problema, se inicia el proceso y efectivamente se comprueba la desnaturalización. Sale una resolución del Ministerio de Trabajo y de repente que nosotros no estamos de acuerdo y queremos apelar esa resolución y nos dicen, ¿sabe qué? Ustedes no pueden apelar porque no son parte en el proceso. Entonces esa es la norma. No somos parte en el proceso porque la inspección es el ente fiscalizador, Ministerio de Trabajo y empresa, nada más. Pero si nosotros somos los que hemos presentado ese documento, entonces no tenemos la entrada para poder apelar de esa resolución, por ejemplo. Entonces no solamente se trata de la capacitación de los funcionarios, que haya buenos funcionarios, sino también se trata de, hay normas, de repente hay vacíos. Es un modelo que según nosotros hemos estudiado viene de España, pero que tiene ciertas deficiencias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es un tema, por ejemplo, otro tema, por ejemplo, al hablar de la tercerización. El reglamento de la ley de la tercerización en realidad un poco modifica la ley de la tercerización. Nosotros con unas organizaciones sindicales hemos planteado una acción popular señalando de que cómo puede modificar un reglamento la ley de la tercerización, y resulta que los vocales nos han dado la razón y efectivamente deben modificar entre algunos artículos porque los artículos del reglamento no pueden modificar la ley. Entonces creo que ahí hay bastante trabajo que hacer para corregir esos... En el caso, por ejemplo, del papel que va a tener la SUNAFIL, ¿va a poder entrar, por ejemplo, a detectar estos problemas, a veces de repente incongruencias entre la ley y el reglamento? Sin duda, la fiscalización lo que tiene como objetivo es velar que la legislación se cumpla. Si a criterio del Ministerio hay una situación de desnaturalización, de un contrato, de una tercerización, se sancionará como la ley ya lo señala. Ese es uno de los roles más importantes, porque no solamente se va a repotenciar, o sea, se va a tener más inspectores, más presupuesto, sino que se va a generar certeza de lo que se legisle realmente se va a cumplir, ¿no? Eso, por ejemplo, sí, efectivamente el Ministerio de Trabajo determina. Pero ¿cuál es la sanción que hace el Ministerio de Trabajo? Una multa al empleador. Una multa, y esa es toda la capacidad, digamos, del Ministerio de Trabajo de duplicar de repente la multa para que esos trabajadores que están desnaturalizados pasen a la planilla de la empresa principal, etcétera. Pero esa es su función, o sea, ese es su alcance, ¿no? Muchas veces hemos tenido que ir ya al plano judicial para que judicialmente, estando comprobado este hecho, se corrige esta situación. El Poder Judicial sí tiene fuerza. Entonces hay una diferencia y una distancia que es normal, ¿no? Con respecto al punto que acaba de tratar, al tema de las multas, es decir, parte de lo que va a suceder es que las multas van a ser ampliadas, digamos, de una manera bastante drástica. ¿Cuál va a ser el impacto? Es decir, ¿el impacto va a ser tan fuerte que pueda desincentivar realmente las malas prácticas, las malas conductas de las empresas en el tema laboral? ¿Cuál creen que va a ser el efecto? Sin duda. Yo creo que hay dos formas de hacer coercitiva la legislación laboral.